9:28 de la noche, seguimos en la economía bien enfocada con Fernando Rayón, con Ricardo Lucas y ahora con María Francisca Gómez Jover. María Francisca, ¿qué tal? Bienvenida al Enfoque. Buenas tardes. Gracias, buenas noches. María Francisca es subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social, complementaria del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Nos quedan todavía minutos para dedicarle a ella después del cargo. Nos quedan minutos todavía. Y es curioso porque fíjate, María Francisca, fijaos, Ricardo y Fernando, hablábamos de los ahorradores españoles, ¿no? El perfil que ha esbozado Sergio Rodríguez a través del 9º barómetro del ahorro del Observatorio Inverco. Y hay algo que me ha gustado mucho. El porcentaje de los inversores que se deja asesorar, carteras discrecionales o asesoradas, un 60%, pero es que además en un porcentaje mucho más alto se ha detectado que el desconocimiento baja. Y esto es importante, porque si sabemos dónde estamos poniendo nuestro dinero o qué estamos haciendo con nuestros ahorros, pues ya hemos avanzado con respecto a décadas anteriores. No, María Francisca, es importante saber lo que hacemos con nuestros ahorros. Al final nos matamos a trabajar para ahorrar y luego ¿qué? Pues es muy importante estar informado, estar educado, y yo creo que para eso el Plan de Educación Financiera, al que pertenecemos tanto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde hace ya muchos años y que estamos renovando para el próximo a partir de 2026, pues te permite informarte. Tenemos, entre otras cosas, una web denominada Finanzas para Todos, en las que temas como, por ejemplo, el que nos ocupa hoy, que habla de Planifica tu futuro, tiene un apartado específico en el que puedes encontrar todo tipo de instrumentos de información y los datos fundamentales para, como tú decías, estar informado. Pablo López, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Decía María Francisca, hablaba del futuro. Vamos a hablar hoy del futuro. Claro, ¿qué pasa con nuestro futuro? ¿Qué pasa con el futuro de nuestros ahorros? Pues el futuro, yo creo que a día de hoy no podemos fiarlo todo. Creía que ibas a decir, no pinta bien. Digo, bueno, empezamos así. No, pero yo creo que no podemos fiarlo todo al sistema público de pensiones, que en España es maravilloso, que lleva funcionando y va a seguir funcionando muy bien, pero creo que sí que tenemos que tener la conciencia, la capacidad de dedicar todos los meses, como si fuera un cargo más, como nos llega la luz, el teléfono, el gas, como la cuota del gimnasio. Tomarlo como un dinero que deja de ser tuyo. Aunque luego lo sea. Deja de ser tuyo. Sí, pero el del gimnasio sí, me refiero que Este al contrario. Tomarlo mucho como mejor esto que vuelve. Porque sigue siendo tuyo. Eso es. Y dedicar un dinero a ahorrar. Ya Claro. sea de cara a la jubilación, de cara a un imprevisto, de cara a cualquier problema que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Un dinero que sí o sí vaya todos los meses a un fondo, y a partir de aquí se abren ya muchísimas posibilidades. Una de ellas es lo que vamos a hablar esta tarde, que son esta tarde-noche, los planes de pensión. Vamos a lo más básico. ¿Qué son los planes de pensiones, María Francisca? Un plan de pensiones no es más que un contrato privado en el que tú te obligas a hacer una aportación con la regularidad que consideres y gracias al cual recibirás una prestación cuando se produzca una de las contingencias que vienen determinadas en ese contrato privado, que normalmente son jubilación, fallecimiento o invalidez. Es importante marcar dónde se encuentran los planes de pensiones. Todos los sistemas previsionales de los Estados miembros, incluido España, tienen 3 pilares. Un primer pilar público que se financia con impuestos y contribuciones empresariales y 2 pilares privados. Bueno, pues en estos 2 pilares privados es donde tenemos la figura del plan de pensiones. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Pues el pilar 2 es aquel que está vinculado a tu empleo, aquel plan de pensiones que tienes porque trabajas en una determinada empresa y en la que tu empleador te aporta, y el plan de pensiones individual o personal, que es aquel en el que tú tomas la decisión individual de invertir. Igual que decides, como decías, ir al gimnasio, pues en este caso yo decido destinar mis ahorros a una figura que me permitirá cobrar una pensión en el futuro. O sea, que es un contrato de seguro, un contrato privado con esas finalidades. Si uno destina dinero a un plan de pensiones, ¿elige en qué se va a invertir ese dinero del plan de pensiones? ¿O eso ya se encarga la entidad que lleva el plan de pensiones? El plan de pensiones no es más que el contrato. Vale. El dinero que tú integras en el plan de pensiones va a un fondo de pensiones. Todos los planes tienen que estar integrados en unos fondos. Y esos fondos los constituyen unas entidades gestoras. Lo que tú puedes decidir como ciudadano es en qué plan vas a invertir, pero ese plan tiene ya una cartera prefijada de activos, que es la cartera del fondo de pensiones. Lo bueno es que puedes cambiarte de un plan a otro. Los planes tienen movilidad, en el caso de planes... Sin ningún tipo de coste, eso es importante puntualizarlo. El cambio de un plan de pensiones a otro es gratuito, no tiene ninguna repercusión fiscal.
Eso es, sin coste fiscal, tú puedes cambiarte de uno a otro cuando consideres que una política es más adecuada en un momento determinado de tu vida u otra. Es decir, podemos elegir por invertir el plan de pensiones en renta fija, por invertirlo en renta variable, o hay algún plan de pensiones que es más agresivo y deja una libertad total al gestor. En definitiva, es como cualquier fondo de inversión, pero con esa figura de plan de pensiones, ¿no, María? La diferencia que hay es que en el caso de los planes de pensiones, que como digo están invertidos en fondos, esos fondos solo se pueden invertir en una determinada categoría de activos. Son unos activos que vienen fijados en la propia normativa y que tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pensiones futuras y tenemos que garantizar una seguridad en esos activos. Por eso, en la normativa se establecen los activos concretos en los que se puede invertir y el gestor, como tú dices, no puede salirse de esos activos que se denominan aptos. ¿Hay límites de aportación? O sea, uno no puede dedicar todo el dinero que quisiera a un plan de pensiones. Hay límites también. Hay límites de aportación. Dependiendo del tipo de plan en el que te encuentres, como comentaba antes, puede ser o bien vinculado al empleo o bien vinculado a tu decisión individual, los límites son unos u otros. Y la otra ventaja que tienen los planes de pensiones, nos podemos desgravar una parte de lo que aportamos de nuestro IRPF al año siguiente, ¿no? Todo lo que aportes, el límite financiero. Todo lo que aportes. El límite financiero y el límite fiscal en estos momentos es lo mismo. Está situado en 1.500 euros en el caso de los planes individuales y hasta 8.500 euros más en el caso de los planes vinculados a empleo. Y todo lo que aportes te lo puedes reducir. Luego, cuando lo cobras, ¿te penaliza fiscalmente o te se incorpora a tu patrimonio y lo que salte el IRPF, ¿no? Se incorpora y tributas por el marginal. Claro. Se pueden hacer rescates parciales, ¿no? Una vez que se cumple una de las causas de rescate, o yo tengo que recuperar todo el plan de pensiones a la vez. Esto es lo que quería preguntar, o sea, al margen de parcial o total, también las causas, porque indicabas invalidez, indicabas fallecimiento, jubilación. ¿Y si a uno le vienen mal dadas? Si uno dice, oye, vacas flacas, tengo el dinero en el plan de pensiones y es que afortunadamente no ha muerto nadie, ¿no? ¿Qué hago? Pues la normativa en eso es muy estricta. Simplemente solamente te permite rescatar cuando se produce, como he dicho, una contingencia, y si no, en 3 supuestos. En enfermedad grave, desempleo de larga duración, cumpliendo siempre los requisitos que establece la normativa, o desde este año, desde el año 2025, cuando tus aportaciones tengan una antigüedad superior a los 10 años. O sea, que las tenemos que haber hecho en 2015. Eso es. Sí. Se ha aumentado el abanico, claro. Y sobre todo lo que decías, cuando te encuentras en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Ese desempleado de larga duración, pues ya puede entrar en esa situación y a lo mejor querer rescatarlo. Fernando, Ricardo, planes de pensiones. Hay que hacer algo con los ahorros, Fernando. Bueno, pero es que, a ver, parece que estáis descubriendo ahora el plan de pensiones. Oye, que muchos sí, muchos oyentes sí, ¿eh? No. Mira, lo único que yo veo que es fundamental con los planes de pensiones, y creo que María Francisca no me quitará la razón, es que hay que enseñarlos, bueno, como prácticamente toda la educación financiera, en la universidad. Hay que explicarlos en la universidad. O en el instituto, Fernando. O en el instituto, claro, bien. Claro. Sí, quizás en los últimos cursos, para que la gente, cuando oye, plan de pensiones, que que me pilla muy lejos. Pues no, porque tú ahora tienes un dinero ahorrado, ya os he visto que os sobra dinero y que estáis ahorrando bien. A raudales, tenemos la mesa aquí en el estudio hoy. No. Entonces, lo que hay que hacer es decir, oye, cuando uno es joven, dice, oye, pues me ha regalado mi abuela este dinero, pues lo meto en el plan de pensiones, claro, y uno dice, es un dinero que lo voy a poder utilizar en el futuro y, desde luego, es una inversión que merece la pena. Entonces, explicar eso no es tan complicado, pero yo creo que es fundamental la educación financiera. Vale, en el instituto si queréis también, pero en la universidad. Sí, que luego nos pongan buena nota en la encuesta, ¿eh? Mira, también plan de pensiones, el TIC, sí, es verdad. Y en esas estamos hoy, en este espacio. Ricardo. Bueno, por corroborar un poco lo que decíais, ¿no?, de la importancia de la educación financiera. Justo hoy se ha celebrado una jornada sobre los 30 años del Pacto de Toledo, sobre las pensiones, y participaba alguien, creo que con tanta entidad y autoridad como Pilar González de Frutos, que fue presidenta de la Patronal de los Seguros UNESPA y fue directora general de seguros y de fondos de pensiones entre los años 97 y 2003, o sea que algo de todo esto sabe. Sí. Y decía que para ella una de las claves de por qué funciona menos o no hay tantos planes de pensiones en España como en otros países, no hay tanta inversión, no hay tanta
apuesta en tanto ahorro, es precisamente la falta de educación financiera, que ahí teníamos un déficit muy importante respecto a otros países y hace que mucha gente no interprete esa necesidad que estabais comentando antes de, bueno, tengo que tener una cierta previsión para mi futuro, para si vienen mal dadas, pero también para mi jubilación, que no está tan lejos como parece, como una vez que empiezas a trabajar. Y esto lo quiero ligar con la situación de los jóvenes, porque sí que sabemos por encuestas y por estudios que los jóvenes tienen una tendencia a ahorrar muy poco, a consumir mucho, especialmente después de la pandemia. Consumir mucho quiero decir a gastar casi todo lo que tienen, ¿no? Son unas generaciones que están más centradas en las experiencias y en las en ese tipo de gastos, ¿no? En viajes y demás, y menos en el ahorro. Entonces quería saber cómo se os ocurre que no solo por la vía de la educación financiera se puede incentivar a esos jóvenes a apostar por el ahorro. Y hay otra cosa también, Jesús. Espera, Fernando, espera, a ver qué opina María Francisca sobre esto, las posibles propuestas, perdona. Bueno, aquí fundamental el tema de la educación financiera. El plan de educación financiera que termina en el año 25 ha sido el primero que introduce por primera vez de forma específica la necesidad del ahorro para la jubilación. Y ahora estamos preparando con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores el de los próximos 3 años y vamos a hacer especial hincapié tanto en la previsión social complementaria, que es donde se incluyen los planes de pensiones, como también en el propio aseguramiento y la propia importancia del aseguramiento, que yo creo que se ha puesto de manifiesto pues con situaciones que hemos vivido en los últimos años. Medidas. Es verdad que ha habido una reforma en los últimos años que ha intentado promocionar estos planes de pensiones y quizá en el ámbito de los jóvenes y en el ámbito de los autónomos que comentabais antes, pues se ha habilitado la existencia de unos planes de pensiones específicos para estos autónomos que además tienen unos límites por encima de los 1.500 euros que comentábamos con anterioridad. Yo creo que es un primer paso para potenciar efectivamente esa aportación que se hace a los planes de pensiones. Una última cuestión. Has hablado de la periodicidad. Ahora llega el 31 de diciembre y parece que todos nos damos cuenta y decimos, madre de Dios, que no he aportado al plan de pensiones ni un euro durante todo el año. Llego y hago la aportación de golpe. ¿Eso es una buena estrategia o es una mala estrategia? Bueno, al final la aportación se computa con carácter anual. Luego da un poco lo mismo a efectos fiscales lo que hayas decidido. Efectos fiscales, desde luego. Efectos fiscales, como cuando te casas el 30 de diciembre, ¿no? Ya está. Has estado casado todo el año. ¿Cuántas bodas hay por lo civil en estas fechas? Sí. Pero efectivamente lo ideal, si estamos hablando de planes de pensiones personales, sería tener una planificación de lo que vas a poder ir ahorrando cada mes o cada trimestre para poder hacer esa aportación durante todo el ejercicio, puesto que efectivamente a efectos fiscales da lo mismo y sí que puedes ir aumentando la aportación que hagas si la haces poco a poco. Pero sobre todo, además, yo creo en caso de planes referenciados a renta variable, donde la bolsa puede subir, puede bajar, porque ahora mismo tenemos un IBEX en 16.600 puntos. El IBEX, es que no hemos hablado de él, Fernando, Ricardo, pero el IBEX, lo de récord histórico, ya lo vamos a dejar en el guión del enfoque, lo vamos a dejar, récord histórico de IBEX, y ya ir cambiando los puntos y ya está. Pero claro, imaginemos que hoy ha tocado techo el IBEX y yo cojo y hago mañana mi aportación de 1.500 euros a mi plan de pensiones referenciado al IBEX 35 y mañana coge el IBEX y empieza a bajar un 20%. Habría sido mejor hacer esas aportaciones de manera periódica, ¿no? Los planes tienen valor liquidativo diario, cada día cambia el importe que tú tengas, entonces efectivamente es importante redistribuir entre todo el ejercicio. ¿Y vas a decir algo, Fernando? Un minutito. No, simplemente que era muy importante lo del ahorro, que yo creo que lo habéis destacado los dos, Ricardo y María Francisca, pero yo creo que hay otra cosa que hay que decir siempre con los planes de pensiones, y es que cuando uno va aportando dinero, las inversiones las llevan a cabo gestores profesionales, es decir, que uno también se ayuda a ir aprendiendo, pero que ese dinero lo llevan a cabo gente profesional que se dedica a invertir el dinero que está en los planes de pensiones. Que esto no es un dinero que uno regala a un señor loco que invierte, pues no sé, en disparates, ¿no? Creo que eso es muy bueno que quede claro también. Lo que está claro que es bueno que quede claro en este espacio, en esta subsección de la economía bien enfocada, como es la educación financiera, es que efectivamente si alguien rechaza algo, por ejemplo un plan de pensiones, que sea por falta de interés, pero no por falta de conocimiento, que no sea por la ignorancia, que tengamos ahí todo el abanico de posibilidades y luego ya que cada uno elija qué, pero hacerlo por desinformación o desconocimiento es una pena.